¿Qué relación existe entre la historia y la fe? ¿Conoce usted la historia de su fe? Solo un poco de historia es un proyecto creado por Cristian Ospino, con el fin de viajar a través de nuestra historia del cristianismo. Comencemos juntos el viaje para conocer los orígenes de nuestra fe en Latinoamérica. Solo un poco de historia, disponible en YouTube, Spotify y Google Podcast. Hola, un saludo para todos nuevamente. Gracias por acompañarme en este viaje que estamos haciendo a través de nuestra historia del cristianismo en Latinoamérica. Como lo prometido es deuda, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la historia del cristianismo que se desarrolló en el Perú. Un país maravilloso, un país hermoso. También conozco muchas personas allí, tengo muchos hermanos, amigos que viven allá en el Perú, así que les envío un saludo muy afectuoso para todos. Al igual que sucedió en casi todos los países de Latinoamérica, el clero católico español se oponía a los movimientos de independencia. ¿Por qué? Porque ellos iban perdiendo de a poco poder de decisión, injerencia, ¿cierto?, directa en los asuntos de Estado. Obviamente recordemos que el clero católico en su mayoría estaba compuesto por sacerdotes españoles, razón por la cual ellos no veían con buenos ojos ningún movimiento de independencia. Sin embargo, también estaba el clero católico peruano, que ellos sí estaban muy de acuerdo en los movimientos de independencia y ellos apoyaban ese movimiento de independencia. Entonces había algún roce, algunos choques entre el clero que tenían ideas diferentes en cuanto a la independencia de nuestros países. San Martín y Bolívar, ellos abogaron por la continuidad de la unión entre iglesia y Estado. Aquí en el Perú sucede muy diferente a como sucedió en otros países, en el caso de Simón Bolívar, que él sí estaba de acuerdo en esa separación entre iglesia y Estado. Allí en el Perú él como que estuvo de acuerdo, tal vez tuvieron algún tipo de conversación, llegaron a algún tipo de acuerdo con San Martín. Recordemos, un prócer argentino que también ayudó en la independencia del Perú, y Simón Bolívar estuvo de acuerdo en que no hubiese esa separación. Sin embargo, Simón Bolívar sí quería y sí proponía en que el patronato nacional estuviera en el Perú, ¿sí? Y que no le perteneciera a los españoles. Más adelante, la lucha por la libertad de cultos comenzó allí. Simón Bolívar fue uno de los que abogó por la libertad de cultos. Sin embargo, parece ser que Perú no tenía las condiciones suficientes para que existiera, por lo menos en un momento muy temprano, esas libertades de culto. Entonces no se dio sino hasta años más adelante. El gobierno peruano reclamó el patronato nacional, una idea que ya venía tratando Simón Bolívar anteriormente, y hablaron o le mandaron algún tipo de comunicado al Papa de turno, que era Pío IX, y él estuvo de acuerdo en que se le concediese ese patronato nacional a los peruanos. Sin embargo, puso muchas condiciones. Obviamente ellos querían tener el control de ese patronato, y pues como era muy difícil, casi era insostenible por el hecho de que los países se estaban independizando, entonces ellos accedían de alguna forma, pero ponían algunas condiciones, como fue el caso de Pío IX. Hasta el año de 1915 fue que en el Perú se logró la libertad de culto, se promulgó esa ley que permitía la libertad de cultos. En medio de muchas contradicciones, los dominicios continuaron adelante con su obra misionera, llegaron hasta la región de Urabamba. Allí ellos estuvieron desarrollando sus misiones católicas enfocadas a las comunidades indígenas. Más adelante también llegaron los misioneros redencionistas, los redencionistas franceses, a la región,
de Huanta y Caracora. Ellos estuvieron allí también trabajando con las comunidades indígenas. Para el año de 1901, y atención a estos son unos datos que provee una revista para la época, el 82% del clero nacional estaba en el Perú, o sea, habían el 82% de los sacerdotes pertenecían o eran peruanos, mejor dicho. Pero con el tiempo eso fue cambiando. Curiosamente, para el año de 1970 solamente el 39% de los sacerdotes eran peruanos, como hubo como una especie de retroceso en eso que se había logrado años antes. Esto se vio reflejado en el trabajo pastoral, debido a que pues, los sacerdotes extranjeros no estaban tan interesados en los derechos de las comunidades indígenas. Caso contrario del clero peruano, que sí estaban de acuerdo y sí apoyaban los derechos de las comunidades indígenas, como lo es, por ejemplo, la recuperación de tierras, de territorios que habían sido perdidos. Entonces, ese trabajo que se había logrado, pues tuvo una especie de retroceso. A pesar de esto, en el año de 1971, el episcopado nacional redactó un documento llamado Justicia en el Mundo, inspirado en un documento que el Papa Pablo VI en el año de 1967 había sacado, que se llamaba Popularum Progressio. Ese tratado estaba enfocado o hablaba acerca de que el evangelismo que realizaba la Iglesia Católica debía tener una contextualización con el lugar a donde se llegaba, y en este caso el Perú pues tenía que tener una contextualización con las comunidades indígenas. Debido a la notable injusticia y desigualdad que existía en nuestros países, la creciente popularidad de las ideas marxistas también fueron tomando terreno en el catolicismo, y muchos sacerdotes estudiaron las ideas marxistas y comenzaron a trabajar en pos de muchas de esas ideas. Es así que se celebró en la segunda asamblea que se celebró de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que se realizó en Medellín. También se redactó un documento que se llama Justicia en el Mundo. Ese documento pues es muy importante porque habla acerca de esa obligación que veían los católicos de luchar por los derechos de los indígenas, de las personas, de los nativos especialmente. Entonces allí se va creando todo este movimiento que más adelante va a dar paso a una obra que es muy conocida, que es La Teología de la Liberación. Es un libro que publicó Gustavo Gutiérrez, en el cual habla precisamente de todo eso, de cómo el evangelismo, la religión, debe preservar los derechos y no puede pasar por encima de los derechos de las personas, probablemente pues por los antecedentes que se tenían en esto de la evangelización y algunos atropellos, algunas injusticias que se cometieron en los momentos de que llegó el catolicismo hasta nuestros territorios. Bueno, la obra misionera en el Perú se enfocó en dos objetivos principalmente. Después de todo esto, se enfocó en dos objetivos principalmente. El primero era el acompañamiento a las comunidades indígenas en la recuperación de sus territorios. Eso era muy importante, y los misioneros ya anteriormente mencionados trabajaron mucho en este sentido. Y el segundo era la contextualización del evangelio. Cómo el evangelio puede llegar a una comunidad, puede llegar a una población sin necesidad de atropellar las costumbres y las creencias de los pueblos. Muy bien, el día de hoy estuvimos estudiando todo lo que es la historia del cristianismo enfocado en el catolicismo allí en el Perú. En el próximo capítulo, en el próximo video,
vamos a estar hablando ya del protestantismo que se desarrolló en el Perú. Los espero, por favor acompáñenme en este viaje que estamos realizando. ¿Qué relación existe entre la historia y la fe? ¿Conoce usted la historia de su fe? Solo un poco de historia es un proyecto creado por Cristian Ospino, con el fin de viajar a través de nuestra historia del cristianismo. Comencemos juntos el viaje para conocer los orígenes de nuestra fe en Latinoamérica. Solo un poco de historia, disponible en YouTube, Spotify y Google Podcast.